Bienvenidos a los rincones más oscuros de nuestra geografía, donde la realidad se dobla y las leyendas cobran una vida aterradora. ¿Sabías que hay nahuales en Colombia? Aunque muchos creen que estas criaturas pertenecen exclusivamente a las tierras mexicanas, lo cierto es que el mal no conoce fronteras. En el corazón de nuestras ciudades, desde la humedad asfixiante de la costa hasta el frío neblinoso de los Andes, acechan seres que han renunciado a su humanidad para vestir la piel de la bestia. No son simples mitos, son presencias antiguas que se han adaptado a nuestro caos moderno. Se ocultan en los callejones de Olaya Herrera y se sientan en las juntas directivas del poblado. Prepárense para sumergirse en estos relatos originales, donde el folclore ancestral se encuentra con el horror urbano. Pasen, si se atreven, pero miren bien a quien tienen al lado. Podría no ser lo que parece. La neblina en Bogotá no es como en otras ciudades. Es una masa densa, fría y gris, que desciende de los cerros orientales para tragarse las calles, ocultando lo que no debería ser visto. Esta historia comenzó en una de esas noches de mono, donde el frío cala hasta los huesos y el silencio de la madrugada solo es interrumpido por el eco lejano de algún camión de basura. Esteban, un guardia de seguridad que cubría el turno de 6 de la tarde a 6 de la mañana en una obra de construcción cerca de la avenida Circunvalar, fue el único testigo de lo que realmente bajó de la montaña esa noche. Eran las 3:15 de la mañana. Esteban recorría el cuarto piso de la estructura a medio terminar cuando un olor fétido lo golpeó. No era el olor a alcantarilla común de la ciudad, sino algo metálico, como sangre vieja mezclada con pelaje mojado y podrido. Al alumbrar con su linterna hacia el fondo del pasillo, vio una silueta que no encajaba con nada humano. Parecía un perro de un tamaño descomunal, pero sus extremidades eran demasiado largas, con articulaciones que crujían de forma antinatural cada vez que se movía. Lo más aterrador eran sus ojos, dos cuencas que reflejaban la luz de la linterna con un brillo amarillo febril, cargado de una inteligencia maligna que ningún animal posee. «¿Quién anda ahí?», gritó Esteban con la voz quebrada. La criatura no huyó. Se irguió sobre sus patas traseras, estirando su columna con un sonido de huesos rompiéndose hasta rozar el techo de concreto. En ese momento, Esteban entendió que no se enfrentaba a un animal, sino a un nahual. Aquel ser, un brujo que había renunciado a su humanidad a cambio de un poder ancestral y oscuro, lo miraba con hambre. El nahual emitió un sonido que parecía una risa humana, distorsionada por una garganta llena de colmillos. Esteban corrió. Sus botas resonaban contra el cemento mientras bajaba las escaleras a toda velocidad, sintiendo el aliento gélido y rancio de la bestia justo detrás de su cuello. Al llegar al sótano, se escondió detrás de unos bultos de cemento. El silencio volvió a reinar, pero era un silencio opresivo. De repente escuchó una voz que conocía bien. «Esteban, ayúdeme, me caí». Era la voz de don Jorge, el otro celador que debía estar en la portería. Esteban estuvo a punto de salir de su escondite, pero se detuvo en seco. Don Jorge estaba de vacaciones en la costa desde hacía 3 días. El nahual no solo cambiaba de forma, robaba las voces de los que conocías para atraerte a la muerte. Desde las sombras, vio cómo la criatura se arrastraba por las vigas del techo como una araña gigante. Su piel era una mezcla de cuero negro y parches de pelo sarnoso. En lugar de manos, tenía garras curvas y negras que dejaban surcos profundos en el concreto armado. El guardia logró salir al patio de la obra, buscando la salida hacia la calle iluminada, pero la niebla era tan espesa que no veía ni a 3 metros. El nahual saltó desde el segundo piso, aterrizando con un golpe sordo frente a él. Esta vez, la transformación fue parcial. La cara del ser se estiró, revelando rasgos humanos distorsionados. Una nariz aguileña, una frente llena de runas talladas en la carne y una boca que se abría más allá de lo anatómicamente posible. El brujo susurró palabras en una lengua muerta que hacían que a Esteban le sangraran los oídos. «Esta tierra era nuestra antes de que tus edificios la asfixiaran», gruñó el nahual, mientras su sombra se alargaba de forma imposible bajo la luz de los faroles de vapor de sodio.
Hoy, tu sangre alimentará las raíces de los cerros. Justo cuando la bestia se lanzó para desgarrar el pecho del guardia, un estruendo metálico los distrajo. Una de las grúas de la obra, movida por un viento súbito, golpeó una estructura de metal. Esteban aprovechó ese segundo de distracción para lanzar su pesado manojo de llaves a la cara del ser y correr hacia la garita de seguridad, donde guardaba un amuleto de protección que su abuela le había dado. Una cruz de Caravaca bendecida con sal de mina. El nahual rugió de dolor al contacto con el metal bendecido cuando Esteban logró cerrarse en la pequeña cabina. Durante 2 horas, el ser golpeó las paredes de vidrio reforzado, dejando marcas de garras y manchas de un fluido negro y aceitoso. Los gritos de la criatura alternaban entre llantos de bebé, aullidos de lobo y blasfemias en latín. Cuando el primer rayo de sol de las 5:45 de la mañana atravesó la niebla bogotana, los ruidos cesaron de golpe. Esteban esperó a que llegara el relevo. Cuando finalmente salió, la obra estaba desierta. No había rastro de la bestia, excepto por una cosa. En el centro del patio, donde el nahual se había erguido, yacía un rastro de ceniza negra y un viejo poncho de lana, desgarrado y manchado con una sangre que olía a azufre. Desde ese día, Esteban no volvió a trabajar de noche. Dicen que si caminas tarde por los senderos que suben a Monserrate o Guadalupe y sientes que la niebla se vuelve demasiado pesada, no debes mirar hacia atrás, y mucho menos responder si escuchas a un conocido llamándote por tu nombre desde la oscuridad de los árboles. El nahual sigue bajando de los cerros, buscando siempre una nueva voz que robar. El calor de Cartagena no es como el de otras ciudades. Es una masa húmeda que se pega a la piel como un mal recuerdo. Pero esa noche, en las profundidades de Olaya Herrera, el aire se había vuelto gélido, un fenómeno imposible para un mayo cartagenero. Lucho no creía en cuentos de camino. Para él, los nahuales eran cosas de mexicanos o de gente del interior. En la costa se hablaba de brujas y de moanes, pero lo que entró en su patio esa madrugada no tenía nombre conocido. Todo empezó con el silencio de los perros. En el sector de El Pozón, si los perros callan, es porque algo viene. Lucho escuchó un rasguño metálico contra las láminas de zinc de su techo. No era un gato. El techo crujió bajo un peso de al menos 80 kilos. Bajó de la hamaca, armado con un machete 3 canales, y salió al patio trasero. La luz de la luna apenas filtraba entre los almendros. En el centro del patio, junto al pozo de agua, vio a un hombre. O eso pensó al principio. Era una figura encorvada, de espaldas, desnuda y de una palidez grisácea, como si estuviera cubierta de ceniza volcánica. Lo que aterrorizó a Lucho no fue la desnudez, sino el sonido. Un crujido seco de huesos rompiéndose y volviéndose a acomodar. «Eche, compa, ¿usted quién es?», alcanzó a gritar Lucho, apretando el mango del machete. La figura no respondió con palabras. Se dio la vuelta lentamente. No tenía rostro humano. La piel de la cara se le estaba desprendiendo en jirones, revelando debajo un pelaje negro y denso que brotaba a borbotones. Sus ojos no brillaban con el reflejo de la luz, eran 2 huecos que tragaban la oscuridad. No era un animal convirtiéndose en hombre, era algo antiguo que odiaba la forma humana que le tocaba vestir. De repente, la criatura soltó un alarido que se transformó en un graznido podrido. Sus brazos se alargaron de forma antinatural, las uñas se hundieron en la tierra y su columna vertebral se arqueó hacia afuera hasta romper la piel de la espalda. Ante los ojos de Lucho, el hombre se dobló sobre sí mismo hasta convertirse en un híbrido entre un perro callejero sarnoso y un ave de rapiña gigante. Lucho lanzó un machetazo, pero el nahual, porque no había otra forma de llamar a esa aberración, se movió con una velocidad física imposible. No corrió. Se desplazó como una sombra que salta entre los fotogramas de una película vieja. Sintió un aliento fétido, con olor a carne de cementerio, justo en su nuca. La criatura le susurró al oído con una voz que parecía el eco de 1000 personas muertas. «Aquí la tierra es caliente, pero tu sangre está bien fría, Luis». El nahual no lo mató. Se limitó a marcarlo.
Le enterró una garra en el hombro, dejando una quemadura que olía a azufre y salitre. Luego, con un salto prodigioso, trepó por la pared de concreto y desapareció entre los callejones oscuros de Cartagena, dejando tras de sí un rastro de plumas negras y dientes humanos de leche esparcidos por el suelo. Al día siguiente, el calor regresó, pero Lucho nunca volvió a sentirlo. Dicen que ahora camina por las murallas al atardecer, buscando sombras. Lo que la gente no sabe es que la herida de su hombro no sana. Cada noche, de la piel abierta, le brota un pelo negro, grueso y rígido, y siente un hambre de carne cruda que el arroz con coco ya no puede calmar. En Cartagena dicen que el nahual no viene de visita, viene a buscar sucesores. Y esa noche, en Olaya, encontró uno. En Medellín, el terror no siempre baja de las comunas. A veces sube desde las entrañas del río Medellín o se oculta tras el lujo de las torres del poblado. Esta es la historia de un mal que no usa harapos, sino sombras. Mateo era un ejecutivo de una firma de inversiones que solía trabajar hasta tarde en una oficina con vista a toda la ciudad. Una noche de octubre, mientras el cielo de Medellín descargaba un aguacero torrencial, Mateo vio algo desde su ventanal del piso 15. En la terraza del edificio de enfrente, un perro negro, del tamaño de un ternero, caminaba erguido sobre sus patas traseras. No era un efecto de la luz. El animal se detuvo, miró hacia la oficina de Mateo, y con una elegancia humana aterradora, hizo una reverencia antes de lanzarse al vacío. Mateo corrió a la ventana, esperando ver un cuerpo en el asfalto, pero solo encontró el reflejo de los semáforos en los charcos. Días después, el terror lo alcanzó en la estación Poblado. Eran las 10:45 de la noche, y el último tren estaba casi vacío. En el extremo del vagón, un hombre vestido con un traje sastre impecable, pero demasiado grande para su cuerpo, lo observaba. A medida que el tren avanzaba hacia el norte, el hombre empezó a cambiar. No fue una transformación mágica, fue una deformación violenta. Sus dedos se alargaron rompiendo los guantes de cuero, y de su cuello empezó a brotar un pelaje hirsuto que olía a tierra mojada y a alcantarilla. En Medellín los llamamos los cambiapieles del río, seres que devoraron a los antiguos caciques y ahora visten el oro y la seda de los vivos. Mateo intentó huir en su camioneta hacia el oriente, buscando el aire frío de Las Palmas. Pero en medio de la neblina, los faros iluminaron a la criatura. Ya no era un hombre, era el nahual de la montaña, un híbrido grotesco con cabeza de jaguar, pero con manos humanas que terminaban en garras de metal oxidado. La criatura no quería su dinero. Se detuvo frente al capó y con una voz que sonaba como el chirrido de los frenos del metro, le dijo: «Ustedes pavimentaron mis senderos, ahora yo caminaré por sus venas». El nahual saltó sobre el vehículo, destrozando el blindaje como si fuera papel. Mateo sintió un frío absoluto cuando la criatura le lamió la mejilla con una lengua áspera que le arrancó la primera capa de piel. A la mañana siguiente, la policía encontró la camioneta abandonada cerca del mirador. No había rastro de lucha, ni sangre, ni cuerpo. Solo encontraron un par de zapatos de marca costosa, llenos de pelo negro, y una hilera de huellas de animal que se dirigían, no hacia el monte, sino de regreso hacia el centro de la ciudad, perdiéndose entre la multitud que iba a trabajar. Desde entonces, dicen que en las juntas directivas de algunas empresas paisas, hay socios que nunca parpadean y que, cuando se ríen, dejan ver unos colmillos que no pertenecen a este siglo. Ha sido un viaje aterrador por las calles de nuestra Colombia, pero hemos llegado al final de este recorrido. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y por permitir que estas historias de oscuridad formen parte de tu noche. Es fascinante y a la vez inquietante descubrir que la figura del nahual no es ajena a nuestra tierra. Aunque a menudo miremos hacia otras latitudes, Colombia guarda secretos ancestrales donde la línea entre el hombre y la bestia se borra en la espesura de la selva o en el asfalto de nuestras grandes ciudades. Estos seres, que visten pieles ajenas y acechan desde las sombras, nos recuerdan que lo antiguo nunca muere, solo se adapta. Tu apoyo es fundamental. Deja tu like. Si estos relatos lograron erizarte la piel, no olvides dejar un buen me gusta
para apoyar este contenido de terror. Comenta abajo. Pásate por la cajita de comentarios y cuéntame. ¿Qué te pareció esta versión de los nahuales? ¿Te gustó el relato o prefieres que exploremos otra leyenda urbana colombiana en el próximo video? Propón nuevos temas. Tus sugerencias son las que dan vida a este canal, así que estaré leyendo todas sus ideas para futuras pesadillas. Recuerda siempre mirar 2 veces antes de cerrar la puerta, porque el mal siempre viste una piel conocida. Hasta la próxima.